Hablemos de Observado, la más reciente cinta de terror dirigida y escrita por Ichani Shyamalan. Y obviamente de una vez te digo que no pierdas el tiempo en esta película. Mejor te recomiendo que veas películas de su padre, el director Night Shyamalan, el cual ha hecho películas como El Sexto Sentido, Los Huéspedes o La Reunión del Diablo. Vamos al punto de una vez sin dar tantas vueltas. ¿Por qué esta película falló en su totalidad? Comenzamos aclarando de que esto no es una película de terror, sino una película de suspenso. Y obviamente este es su primer debut cinematográfico donde la influencia de su padre es muy notoria. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque se siente como una película pirata que más bien alguien quiso estudiar y copiar el estilo de Night Shyamalan. Y no está mal del todo, solo que Night debería buscar su propio sello cinematográfico para que no tenga que copiar el estilo de su padre. Observados trata de un grupo de personas que estarán atrapados en el medio del bosque, donde serán observados, lógicamente, por unas criaturas extrañas y tendrán que sobrevivir a través de algunas reglas que tendrán que respetar. Donde vemos un suspenso disfrazado de una película de terror, algo que no se nota en ningún momento. Recordemos que el director Night Shyamalan se categoriza por dos maneras: o te parece muy buena su película e interesante su historia y con un guión totalmente inesperado que te volaría la cabeza, o realmente te parece una película muy tonta. Y Observados cae en una película muy tonta. Pero al final la opinión la tienes tú, ya que realmente tú eres el que decide si esta película te parece muy bien o te parece muy mal. Hablemos de su historia. Su historia relativamente no interesa del todo. Relativamente esta película no tiene una historia concreta que te lleve a un punto en el cual te podrías interesar por todo lo que está pasando. Llega un momento determinado de la película que ves tantas cosas que no tienen sentido que te tocará apagar tu cerebro o te tocará apagar el televisor. Que de alguna manera la película comienza con un buen ritmo e intentando sumergirte en ese suspenso de lo que hay en ese bosque, en lo que acecha a estas personas. Pero luego de lo que va avanzando no te terminan de explicar nada y sigue como con ese suspenso que ya termina muriendo a los 25 minutos de película. Hablemos de sus personajes. Obviamente esos son los más horribles, ya que no empatizas con ninguno de ellos, ninguno tiene una historia concreta. Solamente la supuesta protagonista, que tiene una historia muy sencilla que no encaja en ningún lado de la película, donde intenta empatizar con el público pero no llega ni a eso. Terminas de identificarte con ninguno de estos personajes, no importa si mueren o viven, porque no conectan contigo. Son personajes muy simples, muy secos, muy como que están ahí solo de relleno. También hay muchas cosas que salen de contexto, por lo menos los diálogos que hay veces no tienen sentido, que hablan como si estuvieran leyendo el guión y bueno, muchísimas cosas más, y con un final que realmente te va a hacer vomitar. Es un final de esos vomitivos que vas a terminar viendo esta película muy molesto. Pero no todo es negativo, porque si analizamos muy bien esta película y todo lo que quisieron interpretar, hubieron buenas ideas, pero no las supieron ejecutar de la manera correcta. Esta película está basada en un libro, por lo que vemos, obviamente la directora no supo ejecutar las ideas de un libro y proyectarlas en su película. Pero bueno, al fin y al cabo es su primer debut cinematográfico, no nos podemos quejar, hizo lo mejor que tenía en sus manos, a pesar de que fue una película muy mala, porque eso sí vamos a decir, o sea, mi opinión personal, es una película muy mala, muy lenta, no tiene sentido, pero bueno, tampoco vamos a quemar esta película. Y para terminar con esto, pues para mí sí fue una película muy mala, una película muy fastidiosa y muy lenta. Pero bueno, así es el cine, al fin y al cabo no hay películas malas, hay opiniones diferentes, así que nos estaremos viendo en otro video.